Un aplauso para todos ustedes que están en este día, en estas condiciones térmicas tan inusuales para nosotros. No es que en Córdoba no haya calor y que no haya calor a veces fuerte, ¿no? Pero las condiciones del día de hoy y también las de mañana van a ser bastante altas, ¿no? Así que les agradezco mucho que hayan hecho este esfuerzo y este interés que tienen por estar aquí. Bueno, estamos comenzando con el ciclo de conferencias que forma parte desde hace unos años del Festival Alienígena. Voy a hacer una historia cortita mientras Rubén se va acomodando. Si vos querés ir subiendo, Rubén, vamos a hacerlo como lo hago siempre yo desde que conduzco esta parte, así bien de familia, entre todos nosotros. Comenzamos en el año 2012, una iniciativa que tuvo el gobierno de aquel entonces. Se llamó en los 2 primeros años Carnaval Alienígena, porque lo hacíamos en el carnaval, ¿sí? En ese momento el festival tenía muy poquito de contenido de charlas, casi ninguna. Se pasó alguna que otra película, de esas películas que son las clásicas de la cuestión OVNI, pero en realidad lo que más le pegó a la gente en aquel entonces fue el tema de la festividad, la celebración, la música, los disfraces. Bueno, 2012-2013 volvió a repetirse, ahí se notó que el gobierno de ese momento, el intendente era Gustavo Cés, tenía una intención de que esto continuara. 2014 hubo unas condiciones económicas complicadas en el país y entonces no pudimos llevarlo a cabo, y ya había una polémica interna en Capilla del Monte respecto de por qué lo llamábamos carnaval y por qué se tomaba así como una cuestión de burla este tema. En Capilla, bueno, somos como en la Argentina, ¿no? Discutimos por todas las cosas, somos todos técnicos y somos especialistas en ovnis, en vida extraterrestre y todo esto, ¿no? Entonces se me ocurrió en aquel momento darles la idea. En aquel momento yo no participaba del gobierno, como he participado en otros momentos de la política de mi pueblo, y les dije, ¿por qué no le ponemos festival? Y sacamos todo el tema igual vamos a hacer, el contenido va a ser el mismo, ¿no? La música, los disfraces, y bueno, y el tema de las charlas era un poquito tímido, realmente era muy tímido. A partir del año 2016, 2017, 2018, yo fui integrado externamente a la parte del festival, porque ya se empezaba a pensar en empezar a ponerle el contenido que realmente tenía que tener el festival, que era la cuestión ufológica, la cuestión alienígena, ¿no? Si se quiere. Bueno, esos festivales tuvieron mucha repercusión, no solamente aquí, sino también en el exterior, fueron realmente fuertes, importantes, pero seguía faltando la otra pata, ¿no? Bueno, tuvimos el año 19 el comienzo de una nueva gestión. Esa nueva gestión no estaba muy de acuerdo con que el festival fuera solamente una fiesta alienígena y disfraces y música y eso, sino que dice, che, acá falta contenido. Hay que ponerle contenido, si no, la verdad que me parece que no debiéramos continuar con esto. Bueno, en ese momento, y por amistad y por afinidad, lo digo claramente como hablo siempre, ¿no? Política, me acerqué al actual intendente y le dije, bueno, hay que ponerle contenido, yo me animo a armar el contenido del Festival Alienígena. Y así empezamos con el ciclo de charlas. Es lo que ustedes están viviendo hoy y en los días siguientes. Antes no pasaba, no había charlas. Las charlas comenzaron en el cine en el año 19, no pudimos hacerlas, en el 20 ya estaba la pandemia y empezamos en el año 22. En el año 22 surgió para mí un desafío personal que era, bueno, vamos a darle contenido con expositores que estén en el cine Teatro Riquemuño 2 o 3 días ofreciendo charlas con entrada libre y gratuita. Así que así empezamos esto.
lo que van a también vivir los que se queden acá toda esta semana también es inusual, como la temperatura de estos días, porque nunca tuvimos un festival que durara tantos días. Lo máximo que lo habíamos hecho era de 5 días, ¿no? En esta oportunidad, bueno, como ustedes ven, vamos a llegar hasta el domingo de la semana que viene, sábado y domingo, con Sixto Paz aquí en el Cine Teatro Quique Muñoz, ¿no? Así que bueno, les quería hacer un poco el relato de esto, porque esta es la edición número 11. También les cuento que nosotros figuramos, justamente por habernos empeñado en sostener este festival para Capilla del Monte. Es el único festival que tiene Capilla del Monte, es este, así como otros tienen Cosquín, y tienen la Fiesta del Olivo en Cruz del Eje y en distintos lugares y así en todo el país. Nosotros alcanzamos, tuvimos la suerte de poder superar con este 11º festival las 10 ediciones que generalmente hacen que te tomen como un festival nacional popular en el gobierno. Actualmente no sabemos bien para dónde va a salir el tema del apoyo a los festivales. Sabemos que es muy poco. Nosotros este año no tenemos ningún apoyo. Los años anteriores sí habíamos calificado como Festival Nacional Popular para el Ministerio de Cultura de la Nación, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer esto. El año pasado, por cuestiones económicas, que creo que muchos de ustedes las deben haber vivido y se deben haber enterado, ¿no?, de la devaluación que tuvimos y todos los aumentos que hubo, que provocaron que el festival fuera imposible para un pueblo, ciudad de ahora tal vez 20.000 habitantes, ¿no? Era un festival millonario en ese momento, ¿no? Este año surgió la iniciativa por parte de la municipalidad de decir, vamos a hacer la edición número 11 para que esto vuelva a tener continuidad, ¿sí? Bien, así que tomamos eso. Ese compromiso, ¿sí? El compromiso que el intendente Fabricio Díaz y la secretaria de Turismo Alina Zupac puso nuevamente, digamos, en mis manos con esta parte del festival. Sé que disfrutaron bastante este viernes y sábado con la parte de música y disfraces, ahora empieza la parte del contenido, ¿no? Así que bueno, vamos a ir presentando día tras día a los conferencistas, que quiero también decirles algo muy importante. Este festival es libre y gratuito. Casi no quedan festivales en la Argentina libres y gratuitos, ¿sí? Así que es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo, un esfuerzo muy grande que está haciendo la gente que me dijo que sí a venir acá a brindarles a ustedes las charlas, porque ninguno de ellos cobra un peso por estar aquí, y muchos han venido por su propia cuenta, ¿no? Así que quiero agradecer este gesto hacia mi persona por la confianza, ¿no? Es un esfuerzo muy grande y yo sé que estamos en épocas difíciles donde todos tendríamos que compartir y repartir el esfuerzo. Así que yo se los quiero agradecer y mucho, ¿no? Y espero que la vida nos retribuya a todos estos gestos. Así que, bueno, bien, superado este momento que sabía que iba a pasar, porque lleva mucho esfuerzo tratar de abonar las voluntades de un montón de personas para que estén aquí, ¿no? Bueno, vamos a presentar en el comienzo de hoy a Rubén Gurú Morales, toda una leyenda dentro de la investigación de la ufología argentina, no solamente... empezamos con el show nuestro, ahora bueno, porque está así. Bueno, el creador de una frase fantástica que utilizaron muchas personas que hablan sobre la temática de Capilla y todo eso: Capilla del Monte, el santuario extraterrestre. Este es el creador de esa frase hace décadas atrás, cuando nadie todavía decía que esto era el santuario extraterrestre, ¿no? Y no se animaban, ni nosotros a admitirlo, ¿no?, los que vivimos acá,
¿no? Ni también los que estaban viniendo y investigando las cuestiones por aquí. Bueno, Rubén es además uno de los dos fundadores de el Café Río 54, que es el primer café ufológico de la Argentina y el que ha hecho que en distintos lugares de la Argentina comenzara a generarse la cultura ovni o la cultura ufológica, o como la quieran llamar. Él es, junto a Mario Lupo, uno de los dos iniciadores de esto, que ya tiene muchos años en la Argentina, y además escribió un libro fantástico que hacía falta y que solamente alguien con la dedicación de él evidentemente podía escribirlo, que es Los ovnis de la Antártida, contando una historia que los argentinos, y los argentinos que son de mi edad, yo tengo 65 años, no les dije, mi nombre es Fernando Diz, de paso, ustedes recordarán los programas de Sábados Circulares de Mancera. ¿Se acuerdan de Pipo Mancera? Pipo Mancera es un fanático de estos temas. Y Pipo Mancera hablaba ya de los ovnis de la Antártida, pero muy de pasadita, porque lo que Pipo te mostraba eran, además de algunos casos de abducción extraterrestre, se iba, ¿te acordás?, a la costanera y ponía la cámara. Entonces, esto pasaba en las últimas 2 horas del programa. Y entonces se veía allá a lo lejos, por supuesto que era un barco, ¿sí? Pero bueno, Pipo se pasaba ahí 1 hora de programa, entre anécdotas y todo eso, mostrando la posibilidad de que hubiera o estuviese filmando el movimiento de un ovni, ¿no? Así que son los recuerdos de eso. Y Pipo Mancera habló en algún momento, ¿no?, de eso que había sucedido por primera vez y que ya Rubén les va a contar, con el surgimiento del caso de los ovnis de la base de Decepción, y que fue lo que metió el tema ovni muy fuerte en la Argentina. Yo creo que no, ese sería el comienzo de la cuestión ovni tan fuerte, con un caso así tan sonado, y donde estuviera la Marina Argentina formando parte de todo eso. Así que bueno, yo le pedí a Rubén en el día de hoy que nos ofreciera las nuevas revelaciones que él tiene respecto de los ovnis de la Antártida. Así que bueno, sin más, y después de esta primera vez en la que hago un preludio, un prólogo tan extenso, vamos a recibir aquí en el escenario de Molina Dur, del Cine Teatro Enrique Muiño, masón en grado 33, don Enrique Muiño, era maestro de la masonería, por si no lo sabían, a Rubén Curú Morales. A ver si le corrijo la altura de esto, porque son alturas diferentes. No quiere decir que el nivel de discurso cambie, pero bueno, un gusto estar acá con todos ustedes. Bienvenidos a esto que se llama Turismo Tórrido en Capilla del Monte, porque realmente tenemos unos días de muchísimo calor y bueno, como dijo muy bien recién Fernando, muy valorable que estén todos ustedes aquí juntos en esta hora, en este día. Así que bueno, bienvenidos. Sí, efectivamente, Fernando les habló de que, bueno, uno de los incidentes más importantes que hubo en la Antártida fue en 1965, del cual fue testigo fundamental y protagonista como investigador, como divulgador, el capitán Daniel Pericé, a quien aquí gente como Garlanda, como Acevedo, lo conocemos desde hace mucho, lo conocimos hace mucho tiempo, ya falleció Pericé, y fue un, capitán de la Marina que en su momento, siendo teniente de fragata, observó esos fenómenos en la isla de Decepción y lo dio a conocer. A diferencia de otros que a lo mejor ven lo mismo o ven más, pero no lo dan a conocer. Y eso le estoy hablando del día de hoy. Porque como saben ustedes, la Antártida, está bueno que hablemos de la Antártida, se refresca un poco, ¿no? Claro, es una forma, digamos, psicológica de posicionarnos con un poco menos de temperatura.
Y el capitán Pericé escribió este librito que a mí me tocó prologar en su momento y yo le ayudé a editarlo cuando ya estaba mal de salud, que resume sus investigaciones, sus estudios, sus reflexiones. Y él, este librito es una rareza, único libro escrito por un capitán de fragata retirado sobre el tema OVNI, único libro editado por el Instituto de Publicaciones Navales, que depende del Centro Oficiales de Mar. Digamos que es una rareza editorial en ese sentido. Así que mi reconocimiento eterno al capitán Daniel Pericé y a también todos los integrantes de la base de excepción, que a muchos de ellos tuve la suerte de conocer, y también de la base Orcadas, del año 65 estamos hablando, que cuando se producen esos sucesos, a los que pude entrevistar para construir después este libro, que es Los OVNIs de la Antártida, que contiene las entrevistas a muchos de ellos, más documentación oficial, más documentos desclasificados, informaciones de prensa, todo tipo de datos que se fueron sumando con fuentes de primera mano. Y que después también fue traducido en Brasil como UFOs en Antártida por el amigo Ademar Jebaer, que ya no está entre nosotros también. Y la verdad que fue un gran trabajo que se tomó Ademar Jebaer de publicar este libro en Brasil en ese momento. Así que le quedo para siempre agradecido a gente como Jebaer, a gente como Pericé, a Stanich, el meteorólogo de decepción en aquel momento, a Pablito Justo, en fin, toda la gente que me contó sus historias para que estén en el libro. Y como ha pasado bastante tiempo y eran gente mayor, hay muchos que ya no están. Así que para mí este libro no solo es un testimonio de unas observaciones que se realizaron, sino que es un libro que hoy en día jamás se podría volver a hacer. Y son 300 y pico de páginas de información, de datos, de casos que están relatados pertinentemente. No me quedó tiempo para hablar de todo lo que se ha mentido en el tema OVNI relacionado con la Antártida, porque eso hubiera merecido otro libro. ¿Se entiende bien el sonido? Sí. ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? Sí. Si no, los que no escuchan, que levanten la mano. Eso es un mensaje paradojal. Vamos a empezar entonces con la presentación. Se olvidó decir algo, Fernando. ¿Viste? Siempre se olvidan de algunas cosas. Yo, aparte de todo, soy docente universitario, docente en la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Bueno, en realidad, hasta ayer era docente. Ahora que saben que estoy hablando en el Festival Alienígena, la cosa puede cambiar. Pero bueno, de paso les digo, me gustaría mucho, yo soy docente de comunicación social, publicidad, comunicación política, no soy especial, pues, alguno me ha preguntado si no hay docentes en OVNIs. Ya sé que no soy docente, uno es docente de lo que puede, no es docente de platos voladores. Entonces, eso les quería ver, pero es bueno el hecho de ser docente porque a uno le permite esquematizar conceptos, ¿no? Poder explicar. Así que cualquier cosa que no entiendan, ustedes me preguntan. Como decía un profesor que yo he tenido, si ustedes tienen alguna duda, yo se la puedo ampliar. Y vamos a hacerlo también con un poco de humor, también así, porque la idea es esta, de que podamos refrescarnos un poco con la charla mientras vamos pasando las imágenes. Pasamos a la primera diapositiva. De paso les digo, si alguien tiene algún contacto, ya que estamos acá entre nosotros y nadie nos escucha, con la universidad nueva que se va a hacer acá de Córdoba, en Capilla, me gustaría dar clases acá. Yo paso la buena parte del año acá, si alguien tiene... Le pregunté a Fernando Díaz, pero es una persona, viste, que tiene
unos contactos políticos ahí muy chicos, ¿viste? Muy poco profundos. Entonces, si hay alguien entre el público que me puede ayudar en ese sentido, me gustaría poder dar clases acá. Esta es la Antártida en un mapa, digamos, donde se tiene la Antártida como centro, ¿no? Una cosa muy curiosa, donde se la ve con un tamaño relativo más chico de lo que es en realidad, justamente por estar en el centro. Como ustedes saben, en cualquier mapa que se respete, las cosas que están más alejadas del centro se ven siempre de mayor dimensión. Pero nos da la pauta de ver cómo se organiza la Antártida, cómo funciona la Antártida, y pueden ver ahí perfectamente esa península, que es la única península que tiene la Antártida, que es la península antártica, que cada país que disputa su soberanía la llama a su manera. Nosotros la llamamos Tierra de San Martín, los chilenos le llaman Tierra de O'Higgins, y los ingleses le llaman Tierra de Graham, pero la península es la misma. Y en la Antártida, también les quería decir, hay muchos topónimos, muchos nombres que están repetidos, porque justamente cada país le da el nombre en su idioma como lo quiere llamar, ¿no? Para no darle, porque si los ingleses la llamaran Tierra de San Martín, nos estarían dando entidad soberana a nosotros. Entonces, mientras persista la disputa, que por ahora por suerte está controlada por el Tratado Antártico, que esperemos que siga mucho tiempo, porque eso es lo que ha evitado la Tercera Guerra Mundial. Pasamos a la otra. Bueno, este es un mapa muy curioso, un mapa mundi en forma de corazón, en el año 1534, hecho por un francés, un geógrafo francés, y ahí se puede ver en la parte inferior la Antártida con un tamaño enorme, como Terra Incognita Australis. Cabe decir que en ese momento el conocimiento geográfico que tenían los europeos llegaba del conocimiento de África y América hasta el Estrecho de Magallanes, que fue descubierto en 1520. En 1534 no se sabía que había más allá del Estrecho de Magallanes, y el dibujante imaginó, digamos, toda esa tierra abajo que figuraba como terra incógnita, que eso también es una cosa muy curiosa. En todos los mapas antiguos figuraba la Antártida mucho antes de que se la descubrieran, porque la cosa viene de la época de los griegos. Los griegos entendían que así como estaba el Ártico al norte, debía haber una tierra que emparejara eso, porque los griegos eran muy amantes del equilibrio, la sofrosina. Entonces ellos decían que tenía que haber una tierra igual del lado de abajo para emparejar. Fíjate vos cómo llegaban con el razonamiento, y llegaban a pensar que esa tierra tenía que ser muy fría, como es el Ártico, y que estaba inhabitada, como efectivamente es la Antártida. Y eso lo decían tranquilamente 300 años antes de Cristo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí vemos una foto satelital donde se ve el casquete polar antártico en proceso de congelamiento del mar circundante. Es otra de las características extrañas que tiene la Antártida, que tiene unos 14 millones de kilómetros cuadrados, un poquito menos que lo que es Sudamérica, pero si se considera el mar que se congela alrededor, llega a los 30 millones de kilómetros cuadrados en invierno. Eso es, digamos, cuando se congela el mar, se congela. Se puede ir con vehículos, se puede caminar encima, digamos, es totalmente sólido. Duplica el continente cada año y se vuelve a disolver, y por eso se lo llama el continente pulsante. Pasamos al siguiente. Aquí vemos otra cuando está cubierto por hielo. Vemos que toma un tamaño más grande, y acá se lo ve en un proceso de en el invierno austral. Fíjense ahí que se ve también la puntita de la Argentina y Chile. Ahí se ve la punta de Tierra del Fuego,
Y cuando nosotros decimos la Antártida como algo lejano, de Tierra del Fuego, ahí lo ven en la foto, son 1000 kilómetros nada más. Es un poquito más que ir de acá a Buenos Aires. No es nada. O sea, no es algo que esté tan lejos de nosotros. Ir a la Antártida son 1000 kilómetros, ir a las Islas Malvinas son 600 kilómetros. Los ingleses están a 600 kilómetros de nosotros, nada más. Pasamos al siguiente. Esto les quería mostrar. Este es el testimonio, porque uno dice, bueno, vieron que todos los que dan las conferencias sobre OVNI, les dicen, no, porque yo tengo 50 años de trayectoria, yo tengo 40 años detrás de los OVNIs y todo eso. Y claro, algunos guitarrean, digamos, ¿no? Algunos dicen cosas, pero lo que no miente es cuando uno tiene un documento de prensa, como en este caso, que hable de que uno hizo cosas, para que ustedes conozcan. Y también les digo a la gente que con respecto al tema OVNI, y lo van a ver también con Berlanda, lo van a ver también con Acevedo, y con los amigos que vienen de Italia, que van a hablar cerrando esta noche, van a ver que hay distintas posiciones con respecto al tema. Y el hecho de que haya distintas posiciones está bueno. O sea, es como si nosotros dijéramos, bueno, si vos te dedicás a la política, tenés que pensar como Milei. No, podés pensar de otra manera. Y eso es bueno, yo lo digo como docente de comunicación política, porque enriquece de pronto, por ejemplo, el Congreso, ¿no? Que haya distintas posiciones, hace que no se tomen decisiones absolutamente autoritarias refrendadas por la escribanía del Congreso, como se decía en una oportunidad. Entonces, está bueno que haya distintas posiciones y quiero decirles un poco, contarles algo personal sobre cómo yo empecé con todo esto. Este recorte de diario habla de un congreso que se hizo en 1976, el 29 de mayo de 1976, 2 meses después del golpe. Y 2 meses después del golpe, un congreso que estaba organizado por personal, los amigos de Capilla del Monte, que es Gustavito Fernández. Gustavo Fernández me dijo, venite, Rubén, vamos a ir como panelistas en un congreso. Y claro, te estoy hablando de 1976, yo tenía 17 años. Yo tenía 17 años y participé en un congreso con, ahí que estaba Valentín Ladra, que era el director de la revista Umbral Cero, y participé con Ariel Ciro Rieti, que era el prócer de la ufología argentina, el pionero de la ufología argentina, piloto civil con una gran trayectoria, y estaba también Dante Caferata, que era no me acuerdo si era oficial o suboficial de la Armada, que tenía que ver con la organización de ese evento. Y ahí fue que, yo no me acuerdo lo que dije, no tengo idea, yo estaba muy nervioso, nada que ver con lo que estoy ahora estoy charlando con ustedes como si estuviera en el City, pero en ese momento yo estaba re nervioso, ¿viste? Primera vez que estaba en un congreso hablando como panelista, y pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí dice lo que dijo el señor Rubén Morales, y no me deja mentir el recorte de diario. No queremos que el tema OVNI sea tabú, ni que lo mistifiquen más. Esto no es... Esto para nosotros no es un pasatiempo ni un hobby. Se deben terminar los charlatanes que se llenan los bolsillos con esto. Eso dije yo a los 17 años. Se deben terminar los charlatanes que se llenan los bolsillos con esto. Y ahora estoy hablando en Capilla del Monte. O sea, obviamente mi pensamiento ha evolucionado y ya a los 66 años seguramente pienso distinto. Bueno, no sé, a veces el pensamiento no evoluciona mucho, pero eso da la pauta de cómo se puede, digamos, de cómo se puede comenzar a abordar un tema, y también habla mucho de cómo uno quiere ver
este tema en particular. Pasamos a la siguiente. Por ejemplo, las pirámides en la Antártida. Acá tienen una pirámide y pasamos a la siguiente. Otra de las imágenes que se muestran como que hay pirámides construidas en la Antártida y que han sido hechas por una civilización antigua, ya desconocida, y que quedaron para siempre esas pirámides allí. Bueno, lamentablemente les tengo que decir la verdad, porque si nosotros somos buscadores de la verdad, tenemos que ser enemigos de la mentira. Yo, si me dedico a buscar la verdad, no puedo estar avalando a los que dicen cosas que no lo son. Pasamos a la siguiente. Ahí está. Esto es una vista a la distancia de ese macizo de montañas, que es el macizo Vinson, que es un lugar muy recorrido de la Antártida porque vienen los esquiadores habitualmente ahí a practicar, y obviamente es una formación natural a la cual los vientos le han dado esa forma, porque las montañas de la Antártida, y eso también hay que tenerlo en cuenta, muchas montañas de la Antártida, la mayoría, no son de piedra como las de Capilla del Monte. Otra de las cosas raras. Las montañas de la Antártida son de barro congelado. Se le llama permafrost. Por eso, cuando hay deshielos en la Antártida, cuando viene el verano, el suelo suele ser muy barroso. Y si un día se produce el gran cambio climático, probablemente muchas montañas se van a diluir. Y son formaciones naturales. De hecho, Fernando me decía, bueno, ¿qué cosas nuevas hay con respecto a esto? Hace un año, en febrero del 2024, un científico de la Universidad de California, Eric Rignot, presentó un trabajo donde esclareció que estas pretendidas pirámides son integrantes del macizo Vinson de la cordillera Ellsworth, que se encuentran básicamente hacia la base de lo que sería esa península antártica que vimos antes. La siguiente. Esto es otra cosa que le puse el sello de fake para que nadie me saque la foto diciendo, Morales dijo esto. El hecho de que hay submarinos nazis en la Antártida, platos voladores nazis, que hay una base secreta y todo eso, lamentablemente todo eso es parte de una campaña que lo ha hecho sobre todo gente vinculada con lo que es la propaganda nazi, para dar a entender que el nazismo no terminó, que sigue activo y que en cualquier momento van a retomar el poder, ¿no? Entonces, y de hecho quien ha develado algunas cosas interesantes con este tema, en particular hay unos trabajos de Deborah Goldstern, que justamente es enemiga de todo lo que tenga que ver con esa forma de pensamiento, y lo ha aclarado muy bien en un artículo que se llamaba Tierra Hueca, madre de todas las conspiraciones, que después lo convirtió en un librito. Vamos a ver. Bueno, estos son algunos de los casos que están documentados en mi libro. Casos en distintos momentos, en distintas bases de distintos países, donde toda la información documental está refrendada en mi libro. Vamos al siguiente. Este es el libro, bueno, seguimos. Y les quería mostrar lo importante que tiene el libro, más allá de que obviamente la gente que está en el tema OVNI sí me ha reconocido por eso. Es que, por ejemplo, en este caso, la Fundación Marambio y distintas organizaciones antárticas se han interesado por el libro,
y me han, bueno, en este caso publicado una nota en la web de la Fundación Marambio, del suboficial mayor Juan Carlos Luján, y a quien le agradezco muchísimo por eso. Y es interesante el hecho de tener reconocimiento por parte de los antárticos. Ellos se dicen a sí mismos antárticos, las personas que han permanecido un año invernando en la Antártida. Nosotros le decimos la Antártida, los chilenos le dicen la Antártica. La siguiente. Y esta es una publicación, curiosamente, del British Antarctic Survey, la organización británica que dirige las bases antárticas británicas, que han elogiado el libro también en una publicación de los veteranos del British Antarctic Survey. Y de hecho mi libro figura, está en la biblioteca, lo han pedido, en la biblioteca del Scott Polar Institute de Cambridge, porque es, digamos, la biblioteca antártica más importante del mundo, se dice. Y por otro lado, a uno no sé si uno lo siente como un gran elogio eso, porque con Gran Bretaña, bueno, tenemos un conflicto, ¿no? Y es muy raro que en una publicación de ellos, digamos, elogien a un argentino. Así que, por supuesto, quedo también agradecido por esto. Pero para darles a ustedes idea de las derivaciones que ha tenido el libro luego de publicarse. Sí. Isto é outra cosa. Isto é o libro publicado no Brasil. Así que o mesmo libro, mas publicado no Brasil por o amigo Ademar Givaer. Si hay algún, no creo que haya nadie de Brasil acá. ¿Hay alguien de Brasil? No, imposible. No, ¿hay alguien de Júpiter? Mire como lo que dicen, viene de Rosario, acá hay que preguntar, ¿hay alguien de Júpiter? ¿Hay alguien de Alfa Centauro? Pasamos a la siguiente. Bueno, y uno de las grandes revelaciones que tuvo el libro luego de publicarse, por la gran cantidad de información que tiene, es que había un caso del año 1956, concretamente, un caso chileno, del cual no se conocían los nombres de los autores, de los testigos, de los protagonistas, porque habían quedado en el anonimato. Y la idea fue que gracias a los contactos que tuve luego de hacer la primera edición del libro, esta es la segunda edición, luego de la primera edición logré establecer los nombres de 2 de los 4 testigos que habían protagonizado un incidente muy importante en la isla Roberts, en las islas Shetland del sur, ahí cerca de la península antártica, digamos muy cerca de Argentina y Chile, donde 4 personas que estaban realizando tareas científicas en ese momento, en 1956, porque como preparativo para el año geofísico internacional que se desarrollaba el año siguiente, vivieron una escena realmente muy impactante que bueno, el caso figuraba en la web oficial, digamos, de la investigación OVNI en Chile, del CFA, que es el organismo que depende de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, y allí figuraba el caso, pero sin figurar los nombres. Entonces yo logro establecer, a través de Pablo Petrovich, un investigador chileno, no le voy a dar muchos detalles para no recargarlo, estamos hablando de que es el festival alienígena, yo no me pienso subir de ese nivel, no me pidan que me pongan científico. Viste que todos dicen, yo soy científico y hago investigaciones científicas sobre los ovnis. Cuando les pregunté después, gracias a que terminaron la escuela secundaria. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Pablo Petrovich me dice, sí, yo era amigo de uno de ellos.
y de Jorge Moder, que era un gran glaciólogo y ingeniero chileno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que justamente por esa pertenencia a la universidad nunca habló en público con su nombre y apellido diciendo lo que había vivido. Por eso le decía al principio que yo, ya que estoy en la Universidad de El Salvador, corro riesgo. Entonces, Pablo Petrovich me da el nombre de Jorge Moder y me dice que el otro científico que estaba con él era un biólogo marino que se llamaba Celestino Castro, y me dice que los dos estaban muertos. Claro, ya había pasado mucho tiempo, el 56 hasta ahora. Acá están los 4 que estaban en el refugio Coppermine de la isla Roberts en el 56, ahí desarmando los cajones con instrumental y todo eso. Los habían llevado a 4 científicos a un refugio para hacer estudios, los llevaron con una fragata. Pasamos al siguiente. Ahí está Abelardo Báez. Este es Abelardo Báez, era un pibe en ese momento, tenía 17 o 18 años. Ahí lo vemos en la Antártida, al lado de un helicóptero de la época. Creo que es un helicóptero Bell, si no me equivoco. Y Abelardo Báez, pasamos a la siguiente. Luego de publicarse el libro, se dio, digamos, gracias a Patricio Busleme Hoffman, otro investigador chileno, periodista, ex de agencia Reuters, lo localiza, que vivía en Valparaíso, y era el único testigo que quedaba vivo. Gracias a eso, gracias a que yo pude descubrir los nombres, es que aparece este testigo y le hacen un reportaje en una revista chilena, una revista de izquierda chilena de Valparaíso, porque consiguió, digamos, quien lo entrevistara en ese momento. Como ven en el fondo de la imagen, era dentista. Después de tantos años se había especializado como dentista, tenía 80 y tantos años, y él dijo que todo lo que figuraba en el informe era cierto, con una salvedad. Él agregó que no cree que se haya visto el fenómeno durante 2 días, como decía en el informe. Él piensa, sí, yo digo, el informe dice que durante 2 días estuvieron viendo de manera continua este fenómeno. Él dice que fueron más días. Él dice que cree que eran más días. Y dice que por la posición de los objetos, por la altura que tenían, debieron haber sido vistos desde muchas otras bases chilenas, la base Pratt y bases británicas, bases norteamericanas, que estaban cerca, pero todos se callaron la boca y los dejaron a ellos expuestos, hablando como que fueron los únicos que contaron el tema y los demás se lo callaron. Eso es muy común en la Antártida. Eso, el hecho de que, acuérdense que en la Antártida, otra cosa, en la Antártida, por ejemplo, no hay árboles. Hay 2 cosas que cambian. No hay árboles y no hay periodismo independiente. ¿No? El periodismo independiente no existe en la Antártida. Son todas informaciones oficiales de gobiernos o de bases militares. Entonces, toda información se controla por naturaleza. Es así. Digamos que no haya periodismo independiente es tan real como que haya pingüinos. Por eso ellos hablaron y Abelardo Báez contó lo que había sucedido. Lamentablemente les tengo que decir que este hombre también ya falleció. Llegó a contar su historia y después falleció, pero está, incluso yo tengo un blog que en el principio los que tomaron foto de la primera diapositiva lo habrán visto, que se llama Antártida Enigmática. Ahí está contado todo lo que dijo Abelardo Báez en esa, podríamos decir, póstuma entrevista que tuvo, y cuenta lo que sucedió.
Vamos a ver si les puedo mostrar un poquito de lo que vieron en ese momento. Esto es en la isla Roberts, ahí ven, abajo de todo ven, estamos viendo una imagen muy ampliada, la península antártica, la punta de la península antártica, la punta norte de la península antártica, y ahí pegado está esto lo que se llama el Mar de la Flota, y hay una serie de islas donde podemos ver 25 de mayo o Rey Jorge, según el país que le ponga el nombre, Nelson, Robert, Greenwich, Livingston y finalmente Decepción. Miren la formita que tiene Decepción. Decepción, después vamos a hablar de ella, tiene esa forma tan particular como una herradura, como si fuera que tiene un mar interior, porque en el fondo es, ¿por qué tiene esa forma así? A ver si alguien se da cuenta. Es un volcán. Es un volcán sumergido. Y el mar entra por una parte que hay una, digamos, una ladera más baja, y por ahí entra el mar, y adentro tiene lo que sería el cono del volcán, la caldera del volcán, y por eso tiene esa forma. Pasamos al siguiente. Bueno, estas son fotos del Archivo Histórico de la Armada de Chile, que también les debo decir una cosa. Yo había tomado todas estas fotos de internet y luego algunas de ellas las publiqué en el libro, y después de Chile me preguntaban varios investigadores de dónde había sacado yo las fotos. Y yo dije, pero los chilenos son, ¿por qué no las buscan ellos mismos si yo pongo las citas bibliográficas al pie? ¿Qué me la vienen a pedir a mí? ¿Qué confiar? ¿Qué gente fatiga, viste? Y después dije, bueno, voy a buscar las fotos. Terrible. ¿Vos sabés que las habían sacado de internet? Las habían sacado de internet. Ese tipo de cosas, uno no se da cuenta de ciertas cosas que pasan, que a lo mejor, yo no digo que yo haya causado eso, pero que se produjo. Ahí vemos la fragata Baquedano, que va adelante, y el transporte Rancagua, que era un petrolero que va atrás, en esa época que los chilenos, tanto los chilenos como los argentinos, no teníamos buques antárticos y se iba con lo que se podía. Pasamos a la siguiente. Ahí vemos a la fragata Baquedano, en la cual fueron trasladados estos 4 científicos. Ya vemos un geólogo, un biólogo, había este muchacho Abelardo Weiss, que era estudiante y técnico en biología, estaba estudiando en ese momento, iba como ayudante del biólogo, y había otro que era un enfermero de la Marina, que le habían puesto un enfermero como el 4.º integrante por si había algún problema médico. Pasamos a la siguiente. Y le habían dado también un aparato de radio. Un aparato de radio que podía ser similar a este, con el cual tenían que comunicarse y dar las informaciones diarias. Bueno, los 4 científicos se pusieron a trabajar en el refugio, empezaron a hacer todas las mediciones, todas las estudios de mar, estudios de vida marina, estudios de vida terrestre, de aves, glaciológicos, en fin. Y de pronto la radio deja de funcionar. ¿Qué pasa? Teníamos un biólogo, teníamos un ingeniero en minerólogo como era Moder, teníamos un técnico en biología, teníamos un enfermero, y nadie sabía nada de radio. Nadie tenía la menor idea. Entonces se descompone la radio y dejaron de usarla directamente. No sabían qué hacer. Entonces dijeron, bueno, no hay problema. El buque dijo que nos va a venir a buscar en un mes. Seguimos haciendo todo como si tal cosa, y en un mes va a volver. Eran científicos, pensaban racionalmente. Pasamos al siguiente. Y esto pasó una mañana, 8 de enero de 1956, el que Celestino Castro, el biólogo, se despierta de noche, de madrugada, sale afuera, mira, ve esto que hemos representado acá. 2 cilindros, como si fueran dos tubos o 2 termos de mate, como quieran llamarlo,
que estaban verticales en el cielo, totalmente inmóviles. Reflejaban el rayo del sol, que en ese momento no se ponía casi nunca porque era en pleno verano. Y se quedó mirando eso y entró de nuevo al refugio, lo despierta a Mother. Mother se levanta muy fastidiado porque no le gustaba nada que lo despertaran cuando estaba durmiendo. Sale a ver afuera y se encuentra con este fenómeno. Entonces le dice, bueno, vamos a avisarles a los otros dos que seguían durmiendo. Y Mother le dijo, no, pará, esperemos que se levanten solos, a ver si nosotros no estamos viendo una alucinación. Fíjense, eso es el pensamiento científico. El hecho de decir, no, esto no puede ser. Entonces esperaron a que se levanten los otros y a medida que se iban despertando, cada cual veía exactamente lo mismo. Entonces dijeron, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Somos científicos, tenemos que empezar a verlo, pero tenemos que empezar a filmarlo, tenemos que sacarle fotos, y en determinado momento se produce algo que es que uno de los objetos que estaban hasta ese momento totalmente quietos se empieza a mover. Seguí pasando una tras la otra, yo te corto. Se empieza a mover así, como lo ven ustedes, dejando un trazo como si fuera un arco iris a su paso, y finalmente este objeto, luego de hacer toda una serie de piruetas en el cielo, vuelve a quedar en la misma posición. Y acto seguido, el objeto de al lado, no les voy a hacer la misma presentación con diapositiva, pero el objeto de al lado hizo exactamente lo mismo hacia el lado opuesto, y en uno de los libros chilenos hay un gráfico, si pasamos al siguiente, ahí está el gráfico con los movimientos que hizo el objeto A y el objeto B. El primero se inclinan y luego empiezan a hacer toda una serie de maniobras. Y luego vuelven a su posición. Eso es una forma, si ustedes me permiten, de intentar comunicación. Es decirle, vean, nosotros estamos acá, estamos quietos, pero nos podemos mover si queremos. Y queremos que ustedes nos sigan viendo. Pasamos al siguiente. Bueno, los hombres de ciencia hicieron lo que tenían que hacer. Fotos, videos, observación con prismáticos. Celestino Castro en determinado momento cree haber visto una especie de compuerta con los prismáticos en el medio de uno de estos cilindros. Pasamos al siguiente. Y también mediciones con contador Geiger. Tenían dos contadores Geiger y en determinado momento incluso hicieron la experiencia de aproximarse con uno de estos aparatos a uno de los objetos, y efectivamente a medida que se aproximaban aumentaba la radioactividad. Digamos que la radioactividad gamma había subido unas 40 o 60 veces por encima de lo normal. Pero se consideraba, digamos, que no era todavía una radiación totalmente peligrosa, si bien ellos de alguna manera no se sentían del todo bien. Pasamos al siguiente. Bueno, este es... ahí está la fragata y el petrolero nuevamente. Finalmente los vienen a buscar, ellos le entregan todo el material fílmico al capitán de la embarcación. El capitán de la embarcación y el jefe de la flota antártica chilena les dice, no se preocupen, esto pasa siempre. No se preocupen, sí, dennos lo que filmaron. En esa época, acuérdense, era todo con negativo, no se podía revelar en ese momento. Dennos los negativos, todo, nosotros lo mandamos a la TIC de Estados Unidos y ellos lo investigan. Lo mismo pasó en temporadas anteriores. Y finalmente, pasamos al siguiente, les hicieron firmar unos formularios como estos de la Fuerza Aérea Norteamericana, con recabando los datos que en ese momento se computaban para el proyecto Blue Book. ¿Se acuerdan del proyecto Libro Azul? Del cual se hizo una serie hace no tanto tiempo. Así que finalmente se llevaron todos los materiales y hasta el día, fíjense, los dos científicos más importantes del caso, que eran Jorge Mother y que era Celestino Castro, son los que finalmente nunca, por lo menos que se tenga conocimiento, nunca hablaron.
Y lo que sí tenemos es el testimonio de Abelardo Báez, que al conocerse su nombre apareció, dijo: sí, fui yo, uno de los 4, y finalmente contó lo que había sucedido. Esas son cosas interesantes que se producen cuando uno publica información en la cual trata de encontrar hasta el último detalle. Pasamos al siguiente. Este está. Esto es otra cosa que ha sucedido hace poco en la revista OVNI Pesquisa. De noviembre del 2023 se publica este caso del comandante Waldir Freitas, que al borde del buque, el buque profesor Bernard, un buque oceanográfico brasilero, observó en distintas oportunidades ovnis, y dice algo este marino brasileño, Waldir da Costa Freitas, dice algo que lo he visto en muchos casos chilenos y argentinos de distintas épocas también, que se observan fenómenos que por momentos están estacionarios en el cielo, 4, 5 minutos, y de pronto se empiezan a mover y a lo mejor desaparecen de pronto o pasan a otra posición. Algo diferente de lo que ocurre con los fenómenos que a veces se declara que se ve acá, por ejemplo, donde lo que se dice, bueno, que tiene una determinada trayectoria, un determinado, rumbo que lo va siguiendo. En la Antártida se ha producido mucho esto de objetos que se quedan un cierto tiempo, como en este caso de los chilenos que acabamos de ver, fueron 2 días o más que estuvieron quietos los objetos. Y hay otros casos en los que quedan, por ejemplo, 5 minutos, 10 minutos, permanentemente quieto un objeto, y los observadores que salen en ese momento piensan que es un fenómeno antártico o que es una estrella más. Porque si vos ves algo quieto no te llama la atención. Entonces solo el que tiene la avidez de quedarse viendo es aquel que ve el fenómeno. Y esto es lo que dice este hombre, ahora muy recientemente, en el 2023, en una entrevista que tuvo, y también comenta un caso que, acá lo vemos, a Waldir en el puente de mando del navío Profesor Bernard. Pasamos al siguiente. Un caso, ahí tienen la isla de Decepción, donde hemos representado lo que él dice que vio en 1985. Dice que estando acercándose con el barco a la isla de Decepción, ahí ven en esta vista aérea, ven clarísimamente la forma del volcán, y entrando, ahí se ve la puerta, digamos, la entrada de la isla, que se llama Fuelles de Neptuno, por la forma en que soplan los vientos. Entrando a la isla, él encuentra en el mar un objeto que tenía esta forma, una forma de ala, una forma de V corta, que él lo distingue a través del sonar. Primero a través del sonar, después a través del radar, y en ningún caso vieron algo que se detectara visualmente. Pero dice que era un objeto muy grande, que claramente tenía la forma de una V corta. Una de las patas de la V era más larga que la otra, y todo eso se pudo dibujar a partir del trabajo que se hizo con el sonar. Estaba como si estuviera a ras del agua, el radar también lo detectaba, pero no había hielo, no había nada, y a medida que se fueron acercando, el fenómeno se fue diluyendo. Y acá vamos a hablar de otra información también reciente, porque Fernando Diz me dijo, bueno, trae cosas que sean nuevas, que no tengan que ver con lo que está publicado en el libro simplemente, sino con cosas que fueron surgiendo a partir del libro. Esto es un archivista brasileño que ha tomado el libro como una fuente de referencia muy importante, un archivista y un autor, sobre todo autor de biografías de inventores brasileños, y que fue archivista de la Fuerza Aérea de Brasil. Y Rodrigo Moura Bisoni
publicó, recientemente, en octubre del 2024, esta información sobre lo que se vio en base Hallett en 1962, básicamente 3 casos que pasamos a la siguiente información. Base Hallett era operada por Nueva Zelanda y por Estados Unidos en los años 60, y en 1962 hay un informe donde él pudo localizar, aparte de lo que está publicado en el libro mío, pudo localizar información adicional, como por ejemplo los telegramas que mandó en ese momento el jefe de la base, que además era el director científico de la base, que era Claude Taylor. Claude Taylor es un recordado científico en Nueva Zelanda. Tal es así que si ustedes, hay una parte de la Antártida que está reclamada como soberana por Nueva Zelanda. Y si ustedes se fijan en el mapa, en esa parte, van a encontrar que está la bahía Taylor, el glaciar Taylor, el pico Taylor, todo se llama Taylor. Porque este hombre era un gran expedicionario y toda cosa que encontraba en la Antártida le ponía nombre, subía, hacía el mapa y la documentaba. Y era considerado una eminencia. Y fíjense que en parte de uno de los informes ahí dice que el más espectacular evento del año, el más espectacular evento del año fue observado por 7 observadores. Un extraño objeto en el cielo a las 7, pone la hora, ¿no? El día 7 de julio era de 1962. Fíjense la calificación que le da. Pasamos al siguiente. Esto fue básicamente lo que sucedió. Hubo, rápidamente les digo, 3 situaciones que se dieron en ese momento. En principio, una luz circular blanca que tenía, al verlo con prismáticos, unos brillos dorados, como que reflejaba la luz del sol, que se quedó también quieto durante 4 o 5 minutos entre 2 picos montañosos. Y después se fue corriendo hasta que uno de los picos montañosos lo ocultó, y entonces todos esperaban que saliera y se siguiera del otro lado. Y no volvió a salir. Y eso mismo me lo contó un argentino que le pasó en la base Orcadas, también por la misma época, un año antes, de un ovni que lo habían venido observando, lo venían viendo, que venía, llegó hasta atrás de una isla chiquitita, que se llama Isla Craig, frente al destacamento Orcadas. Llegó frente a una isla chiquitita, lo oculta la isla, estamos hablando de una isla de 1 kilómetro, lo oculta la isla, entonces claro, todos se quedan mirando, el ovni venía rozando el mar así, como si fuera, me decía, el faro de un auto, el faro de una camioneta que viene rozando el mar. Y de pronto pasa atrás de la isla y no sale más. Ese tipo de cosas sorprendentes, pequeñas, pero absolutamente documentadas, son las que nos llaman la atención y que pueden ser útiles para obtener datos muy interesantes sobre este tema. Y después, hubo otros 2 incidentes más en ese año, digamos entre junio y julio de 1962. Pasamos así. Y acá está la foto de los 7 que vieron el ovni. Los 7 que vieron el ovni. Y lo que dice Claude Taylor es esto que está acá: no tenía ninguna semejanza con un satélite ni otro fenómeno celeste conocido. Y con toda probabilidad, ninguno de los 7 observadores que lo vieron volverá a burlarse de los platos voladores. ¿Por qué? Porque un tiempo antes, un par de meses antes, desde una base de Sudáfrica se había visto también un objeto extraño en el cielo. Y ellos, cuando recibieron la noticia, se habían reído mucho. De mirá, estos tipos deben de haber tomado de más. Claro, y se habían, hacían, como tienen todo el tiempo para perder en la Antártida, hacían bromas en la cocina, qué sé yo, y cuando lo vieron esto,
Y quien lo está diciendo, por eso les digo, es este Claude Taylor, que es el más reconocido investigador antártico de Nueva Zelanda. Pasamos al siguiente. Bueno, les digo, traje ejemplares del libro. Si alguien quiere comprarlo después, tenemos precios más accesibles que los de librería, que los de librería están muy difíciles de alcanzar. Seguimos. Lo que contiene el libro también, para que sepan, es mucho material desclasificado, mucho material publicado en Estados Unidos, que me he tomado el trabajo de traducir y de comentar para que se entienda qué es lo que dicen. Y también hay mucho material de que yo conseguí en su momento, que ahora es difícil de conseguir, porque hicieron toda una especie de reclasificación que, por lo que estuve viendo, está hecha para que nadie encuentre nada. Seguimos. También esto, fíjense, son registros meteorológicos originales que me llegaron desde la isla de Decepción en 1965, desde la base británica de Isla Decepción. Había 3 bases, una chilena, una británica y una argentina. Eso da para hacer otro chiste. También, por ejemplo, diarios. Los invernantes antárticos suelen realizar diarios con todo lo que sucede, y esto es el diario de un británico que cuenta un caso que sucedió, le pone fecha 7 para hablando de un caso que sucedió en la noche anterior en Isla Decepción. ¿Sí? Y estas son, para que ustedes se den idea, algunas. Yo estoy haciendo una repasadita así rápida, digamos, no quiero agobiarlos, de casos que se dieron en la Isla Decepción. Después, sí, cerrando el mensaje, voy a ver si podemos pasar un video del capitán Daniel Perissé, que fue entrevistado en su momento por el amigo Berlanda, que está acá presente, Néstor Berlanda, y por Luisito Reynoso, que ya no lo tenemos entre nosotros, lamentablemente, que le entrevistaron en los años 80 a él, y yo hice de esa entrevista un compilado de apenas 6 minutos para que se vea cómo hablaba y qué era lo que decía el capitán Perissé. Pasamos al siguiente. Ahí está, el capitán Perissé, el principal observador y testigo de los ovnis que se vieron en Decepción en 1965. Pasamos. Gracias. Ahí está el destacamento de Decepción en una hermosa foto nocturna para que se vea cómo se veía con las luces en plena noche. Desde allí se realizaron, desde esa zona, adelante del destacamento donde estaba el campo meteorológico, se realizaron las observaciones del 65. Bueno, vamos a ver. Pasamos. Y esas son algunas informaciones periodísticas que se publicaron en la época para que vean la importancia que tenían. Pasamos. Otra noticia periodística de la época, fíjense, a tapa completa del diario. Pasamos. Más noticias periodísticas. Todo esto está documentado en el libro, ¿eh? No es todo esto está, digamos, hecho el análisis de la prensa de la época. Pasamos a la siguiente, ¿ya está? Y voy a hacer otro muy rapidito. Vamos a pasar una diapositiva del destacamento Orcadas con una observación que se dio allí, para, ya que mencionamos tantos casos, mencionar un caso argentino. Esto sucedió en 1965. El capitán Perissé no lo divulgó en ese momento, no lo pudo divulgar en ese momento, tardó 20 años en hacerlo, y yo después pude recopilar otros detalles que figuran en el título. En el destacamento Orcadas, una noche de agosto, el 25 de agosto del 65, básicamente se vio lo siguiente. Pasamos ahí está el destacamento Orcadas, una visión nocturna. Pasamos rápidamente las fotos. Sí, exactamente. Eran 4 luces que fueron avanzando. En determinado momento se produce un destello que ilumina toda la base, y luego siguen avanzando las luces, siguen avanzando hasta desaparecer de a una por el horizonte. Esto, las luces costeando el mar. Ahí estoy con Abel Aguirre, uno de los testigos
que me contó esa experiencia, y el radiotelegrafista Abel Aguirre, y fue una experiencia muy particular porque no se puede identificar, digamos, absolutamente con nada que hubiera en 1965. Seguimos. Aquí estoy, esta es otra foto con varios de los integrantes del destacamento Decepción y del destacamento Arcadas, con las reuniones que hicimos, que era para hablar de temas antárticos y comer unos asados, pero aparte de eso hablamos de ovnis, para que vean, digamos, lo que fue en su momento la investigación del tema. Hay uno de ellos que vive acá cerca en La Falda. Pasamos. Bueno, otros, ¿por qué pongo esta foto? Porque les quiero rendir homenaje. Hay muchos de ellos que ya no están, así que les quiero rendir homenajes y agradecerles por la información que me dieron, que me daría para escribir otro libro con las anécdotas fantásticas que me contaron. Ahí estamos en Cierre de la Ventana, con varios de ellos. Pablito Justo, el Turco Abraham, el Zorro Sedano. Cada cual retomó los apodos antárticos cuando se volvieron a encontrar después de muchos años. Pasamos, y este era el capitán Daniel Pericé. Y para cerrar, yo quisiera pasar simplemente esto, que son muy poquitos minutos, un videíto con lo que decía el capitán Pericé en su momento cuando lo entrevistó Berlanda Acevedo. Disculpame, Berlanda, disculpame, Néstor, no los puse mucho a ustedes, los puse más que nada a él. Para que la idea es que se vea lo que él decía, digamos, ustedes en todo caso pueden poner completo eso, pero son pocos minutos para que se vea un poco lo que decía Daniel, y les pido después un aplauso, no para mí, sino para él. Así que, de mi parte, muchas gracias y vemos el video. Ahí está Néstor Berlanda. Ahí está Néstor Berlanda, ahí lo tiene. Mira, creo que el sonido, puede ser que el sonido esté cortado ahí. Bueno, deben ser los hombres de negro. Yo no quiero ser conspirativo. Ahí viene el operador. Bien. En la prueba tenía teniente fragata y me mandó una dotación de... Ya salimos de... Era el comandante del destacamento naval de Decepción en la isla Decepción, el archipiélago de Shetland del Sur, en la Antártida. Tenía el grado de teniente fragata y me mandó una dotación de 14 personas. La noche del día 3 de julio hicimos una observación que se inició con el avistaje efectuado por el suboficial que tenía la tarea de hacer los registros del estado meteorológico. Entonces salió al campo meteorológico, observó este fenómeno insólito, ingresó, me dijo, mire señor, hay algo que fuera desusado, venga a ver. Salimos varios y prácticamente la totalidad de la dotación, menos un hombre que tenía yo de guardia en la estación de radio, más 3
integrantes de una base chilena que estaba en la misma isla y que estaban ahí por un problema de atención médica. Fuimos testigos de las evoluciones de este fenómeno. Entonces es una luz nocturna, el sol está bien detrás del horizonte y por las evoluciones de luz, de tensión y la ubicación en el sector del horizonte y otros elementos que a lo mejor van a surgir a lo largo de la conversación, no nos permitía catalogar a esta luz dentro del campo de los fenómenos que en ese momento nosotros conocíamos. Por ejemplo, asociar a la luz con el satélite Ecoseguro, que pasaba en una hora muy próxima, pero por otro sector del horizonte, ahí en esta zona de la Antártida. Con respecto a los casos de excepción, el primero de ellos tuvo lugar el día 7 de junio. Fue una observación hecha por uno de los dos observadores meteorológicos de la base y tuvo lugar a las 8 de la noche en la oportunidad de una de las observaciones trihorarias, o sea, que cada 3 horas efectuaba estas personas, ¿no? El segundo caso, de una rápida síntesis, la hace la misma persona que en la observación de las 2 de la mañana, 6 horas después, hace un avistamiento de características similares. La observación del día 3 de julio nosotros la realizamos desde nuestro destacamento en esta dirección general. Digamos, cubriendo este arco del horizonte. Acá debe destacarse que la duración de la observación fue de 1 hora aproximadamente y que la evolución final de la luz fue en ascenso hasta perderse en el cielo. La observación que hicieron los chilenos, la observación de mediados de junio, del día 18 de junio, ellos la hacen prácticamente encima del destacamento, un objeto que evoluciona sobre la cabeza del objeto. La observación simultánea prácticamente con la observación argentina del día 3 de julio, ellos la hacen en un sector que desde el norte hacia el suroeste, ¿no? También con distintos tipos de movimientos, de tensiones, retrocesos, cambios de color, un objeto realmente singular. Y la observación de los ingleses, que es el día anterior, el día 2 de julio, la hacen también prácticamente evolucionando el ovni sobre la base y con distintos tipos de movimientos. Y en la base chilena se efectuaron observaciones y en la base inglesa también hubo una observación. Este suceso motivó que el gobierno argentino o la Armada emitieran un comunicado oficial con respecto a este tema. Sí, se largaron 2 comunicados, 2 informativos, que consistían básicamente en retransmitir la información que yo daba desde la Antártida, avalando de alguna manera mis dichos y los testimonios que aportaban los otros integrantes del destacamento. Pero esto es exclusivamente con respecto al caso del día 3 de julio, no con respecto a los casos anteriores que no trascendieron al conocimiento público. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente charla. Cualquier cosa, si quieren hacerme, para no perder tiempo, digamos, con esto, si quieren hacer alguna pregunta, yo me voy a quedar por adelante, después podemos charlar perfectamente. Gracias a todos por la atención.